Sigo viendo a mi amigo después de muerto. Mi nombre es Fernando y quiero compartirles mi testimonio y relato sobre algo que nos pasó a un grupo de amigos y a mí hace tan solo un par de años. Pero antes que nada, quisiera comentarles que esta experiencia fue algo personal que, entre amigos y familia, decidimos resguardar hasta el momento adecuado para darla a conocer. Hoy se cumple un aniversario más de la muerte de nuestro querido amigo, a quien tanto apreciamos y seguimos viendo. En efecto, aún lo seguimos viendo. Era el año 2020 cuando recién había llegado a una colonia nueva. Mi mamá por fin se había logrado librar de mi papá, ya que por mucho tiempo fue víctima de sus borracheras y golpes. Yo ya había cumplido los 16 años, la edad suficiente para valerme por mí mismo y buscar un trabajo. Parte del acuerdo que tuve con mi mamá fue que, al irnos de la casa, yo le ayudaría con los gastos consiguiendo un empleo. Así fue como llegamos a un barrio algo humilde, pero con bastantes oportunidades. Logramos rentar una casa de un solo piso, con 2 habitaciones, un baño mal construido, una sala comedor muy reducida y un pequeño patio donde apenas se podía lavar. A pesar de lo poco que teníamos, éramos felices los dos. Logré conseguir trabajo en la panadería más cercana a la casa. Tenía que salir temprano para preparar los bolillos, meterlos al horno y entregarlos a la tienda antes de las 7 de la mañana. Después, dejaba el dinero y regresaba a casa, para volver a las 4 de la tarde y preparar los panes de la cena hasta las 8 en punto. Era un horario muy pesado, pero me pagaban bien. Fue allí donde conocí al hijo del panadero, un chico de mi edad que siempre que me veía llegar se acercaba a ayudarme y hacerme plática. Su nombre era Jonathan. Terminamos siendo buenos amigos, él me presentó a los demás, con quienes nos juntábamos siempre por las noches para platicar o salir por ahí. Lalo era el más buscapleitos, siempre que lo veíamos en la noche tenía una nueva cicatriz y una historia detrás de ella. Edwin, por otro lado, era el hijo del único doctor del barrio. Siempre traía ropa de marca y nos invitaba a algo para cenar. Esos fueron los mejores años de mi vida. Un día, Edwin nos comentó que había fallecido una de sus tías. Esto provocó que nos cuestionáramos qué pasaba después de morir. Lalo nos contó que su abuelo había regresado de la muerte una vez y le platicó que todo estaba oscuro, que todo se apagaba y terminaba ahí. A mí, en lo personal, me costaba mucho trabajo pensar que toda una vida pudiera acabar así, sin más. Fue entonces cuando hicimos un pacto entre los 4, el primero que muriera le avisaría a los demás cómo era el otro mundo. De forma burlona, Jonathan nos dijo que él nos jalaría los pies mientras dormíamos y que, por las noches, nos levantaría de la cama para asustarnos. Todo en ese momento nos pareció algo cómico, sin imaginar lo que nos esperaba dentro de poco. Pasaron unos meses desde la muerte de la tía de Edwin. El tema ya lo habíamos olvidado y no volvimos a hablar de ello. Yo seguía trabajando en la panadería y, como siempre, Jonathan me acompañaba en las mañanas a meter las teleras al horno. Justo cuando terminé y estaba a punto de salir a venderlas, Jonathan me detuvo y me comentó que quería repartir el pan esa vez. Le dije que ese era mi trabajo y que no podía dejar de hacerlo, ya que su papá me estaba pagando por ello. Insistió tanto que, molesto, me advirtió que no me dejaría ir y que incluso tiraría la canasta de teleras y bolillos al piso si no lo dejaba hacerlo. No tuve más opción que ceder, aunque le advertí que ambos seríamos castigados y que no quería tener problemas. Jonathan me pidió que apagara el horno y cerrara con llave la panadería, pero lo que más me desconcertó fue lo insistente y agresivo que estaba por llevar el cesto de pan. Se retiró diciendo adiós, y en ese momento tuve una extraña sensación de melancolía. Tuve un mal presentimiento. Un par de horas después, estaba desayunando con mi madre cuando alguien tocó la puerta insistentemente. Mi madre corrió a abrir, pues se escuchaban los gritos desesperados del vecino, quien le decía que alguien me había matado en la tienda al otro lado de la avenida. Ella, confundida, le respondió al vecino que yo estaba con ella desayunando. Fue entonces cuando caí en cuenta, a quien habían matado era a Jonathan. La gente estaba acostumbrada a verme entregar el pan temprano, y justo ese día Jonathan me pidió hacerlo por mí.
Resultó que una persona se le acercó para pedirle una telera regalada y, al parecer, también intentó quitarle el dinero de la canasta. Jonathan no se dejó y terminaron hiriéndolo de forma mortal. A tan temprana hora de la mañana no hubo quien lo ayudara. Era inevitable para mí pensar que Jonathan ya sabía lo que pasaría y quiso cambiar de lugar conmigo. Este pensamiento me atormentó durante mucho tiempo. Su padre dejó de hablarme, insistía en que todo había sido mi culpa y que, si yo hubiera cumplido con mi trabajo, su hijo seguiría vivo. Con el paso de los días, el pan ya no sabía igual, había perdido su rico sabor y la panadería tuvo que cerrar. Entre nosotros ya nada fue igual. Lalo nos contó que sus padres se mudarían porque no querían que, con su carácter problemático, terminara igual que Jonathan. Edwin, por su parte, ya no tenía permitido salir tarde ni juntarse con nosotros. Así, nuestro grupo de amigos se disolvió. Habían pasado casi 2 semanas desde la muerte de Jonathan. Yo había perdido el trabajo casi al mismo tiempo, y la falta de dinero, sumada a los constantes pensamientos sobre lo ocurrido, me quitaban el sueño. Mi madre me recomendó tomar un vaso de leche tibia y ver televisión para intentar distraerme y dormir. Me senté en el sofá, subí los pies a la mesa, encendí el televisor y dejé el canal en un infomercial. Mi cabeza seguía dándole vueltas a todos los problemas y, sin darme cuenta, me quedé dormido. Tuve un sueño extraño en el que estaba sentado en un tronco, cuando de repente llegaba Jonathan, lo levantaba con tanta facilidad y me tiraba de él. Al despertar, me encontré tirado en el suelo. Estaba seguro de que me había acomodado bien en el sofá y no había forma de que me cayera. Fue entonces cuando escuché, claramente, la risa de Jonathan. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. De hecho, la señal de prueba ya estaba puesta en la televisión, así que no pudo haber sido algún comercial lo que escuché. Estaba seguro de que era la risa de Jonathan. No quise quedarme con la duda, así que pregunté en voz alta si se trataba de él, pero no obtuve respuesta. Lo que no esperaba era que, al día siguiente, algo más me sorprendería. Estaba desayunando con mi madre y le contaba lo que me había pasado la noche anterior. No había logrado dormir pensando en lo ocurrido, cuando de repente escuché que alguien tocaba a la puerta. Me levanté para abrir y, para mi sorpresa, era Edwin. Estaba asustado, pero a la vez parecía aliviado. Me preguntó si a mí también me había sucedido algo extraño. Me contó que, durante la noche, escuchó que lo llamaban un par de veces. Al principio, no le dio importancia, pensando que quizá eran sus padres desde la otra habitación hablando de él. Sin embargo, justo cuando cerró los ojos, sintió que alguien le levantaba ambos brazos para luego dejarlos caer pesadamente. En ese instante, recordó a Jonathan y, desde entonces, no pudo dormir más. Eso no era todo. Edwin también me contó que, muy temprano por la mañana, Lalo lo había contactado para decirle que había visto a Jonathan pasar 2 veces frente a su cama. Lalo creyó que se trataba de un sueño, pero lo inquietante fue que su hermano pequeño, quien dormía en la misma habitación, también lo vio. Ya eran demasiadas coincidencias. Le compartí a Edwin una teoría, tal vez Jonathan estaba intentando comunicarse con nosotros, tratando de demostrarnos que había algo más allá de la muerte. Era una idea loca, pero decidimos juntarnos ese fin de semana en mi casa por la mañana e intentar contactarlo de alguna manera. La única persona que sabía de nuestra reunión era mi madre, quien nunca estuvo de acuerdo con que nuestro grupo de amigos se disolviera. Lalo pidió permiso para salir a patinar, sin decir la hora en que regresaría, mientras que Edwin tenía que asegurarse de no salir por la noche ni ser visto con nosotros para evitar problemas. Preparé mi habitación, dejando espacio para que los 3 pudiéramos sentarnos en el piso. La verdad, no teníamos ni idea de cómo contactar a Jonathan. Intentamos cerrar los ojos y pedirle que se manifestara, incluso colocamos una foto de él junto a una veladora y le pedimos que la apagara, pero nada ocurrió. Fue entonces cuando Edwin sacó de su mochila una pequeña tabla Ouija. Nos explicó que la había conseguido cuando su tía falleció, sus primos intentaron usarla para contactarla, sin éxito. Pensó que quizá esta vez tendríamos más suerte.
Personalmente, siempre le he tenido mucho miedo a esas tablas. He escuchado demasiadas historias sobre ellas y no quería involucrarme. Les dije que no participaría, pero que me quedaría a observar. Lalo y Edwin colocaron el puntero sobre la tabla y comenzaron a llamar a Jonathan. Al principio, no pasó nada. Les sugerí que mencionaran su nombre completo, y cuando lo hicieron, el puntero se movió lentamente hacia la palabra hola. Nos quedamos los tres sorprendidos. Edwin le preguntó si realmente era él, y el puntero se deslizó hacia el sí. Entusiasmados, comenzamos a decirle cuánto lo extrañábamos y que agradecíamos que se estuviera comunicando con nosotros. Entonces, el puntero empezó a moverse de nuevo, lentamente, formando varias letras hasta que se escribió algo que nos dejó helados. Ya no puedo huir más. Las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear. Podía escucharse claramente que alguien caminaba por el pasillo de la casa. Quise ir a ver quién era, pero Edwin me detuvo señalando la tabla Ouija. El puntero apuntaba insistentemente hacia la palabra no. Intentamos retirarlo, pero regresaba al mismo lugar, repitiendo el mensaje una y otra vez, no. De repente, la manija de mi puerta comenzó a girar lentamente hasta que ésta se abrió un poco. Rápidamente, Lalo la empujó de vuelta, cerrándola de golpe. Me agaché para mirar por debajo de la puerta y vi algo que me heló la sangre. Lo que parecía ser una túnica negra se movía al otro lado. Definitivamente, no era mi madre. Fue entonces cuando Edwin nos confesó algo inquietante. La primera vez que usaron esa tabla para intentar contactar a su tía, ocurrió algo similar. En aquella ocasión, una figura alta y sombría comenzó a deambular por los pasillos de la casa, como si buscara a alguien. Después de un tiempo, desapareció. Pero ahora, parecía que habíamos atraído a ese mismo ser a mi casa. Pasaron más de 20 minutos en silencio. Ninguno de nosotros se atrevía a decir nada a la Ouija, estábamos más preocupados por lo que seguía parado al otro lado de la puerta. Fue entonces cuando decidí hablarle directamente a Jonathan. Le pedí que nos dejara, que descansara en paz, asegurándole que estaríamos bien y que ya no tenía por qué preocuparse por nosotros. Al principio, pensé que hablaba al vacío, pero, de repente, el puntero se movió hacia la palabra sí y luego a adiós. Los tres nos miramos, emocionados y tristes al mismo tiempo, y nos despedimos de él. Esa despedida me dolió más que la vez que lo velamos. Lalo se asomó por debajo de la puerta nuevamente y confirmó que lo que estaba del otro lado ya se había ido. Quizás fue de mala manera, pero en ese momento comprendí algo, el otro mundo tiene sus propias reglas, y tal vez, cuando alguien muere, no puede permanecer demasiado tiempo en el mundo de los vivos. Quiero creer que hay algo o alguien que se encarga de asegurarse de que esas reglas se cumplan. Por eso, cuando Jonathan estuvo con nosotros, lo vinieron a buscar. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Entre nosotros tres decidimos guardar en secreto lo sucedido. Si le contábamos algo a mi madre, probablemente nunca nos permitiría volver a vernos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Tan tranquilo estaba que caí en un sueño profundo. En mi sueño, me encontraba en un campo extenso. A lo lejos, podía ver un bosque, más allá una montaña nevada y, cerca de mí, un lago grande. Era un lugar idéntico al que Jonathan nos había descrito una vez como parte de uno de sus sueños. Allí estaba él, vestido de blanco y con una expresión de felicidad que no recordaba haber visto antes. Se acercó a mí y me dio un abrazo. No pude decir nada, estaba demasiado asombrado. Entonces, me pidió un favor, que me despidiera de su padre y le dijera cuánto lo sentía. También me dijo que, sobre el horno de la panadería, había dejado una carta para él. Finalmente, se despidió de mí con un cálido hasta que nos volvamos a ver. Desperté con lágrimas en los ojos, pero, a la vez, me sentía feliz. Esa tarde, le pedí a mi madre que me acompañara a visitar al padre de Jonathan. Al principio, creyó que iba a pedirle que me devolviera mi antiguo trabajo, pero se sorprendió cuando le hablé sobre la carta. De inmediato, fue a buscarla a la panadería. 5 minutos después, regresó con lágrimas en los ojos. Me preguntó,
desesperado, si aún podía hablar con su hijo. Le expliqué que todo había ocurrido en sueños, pero que yo también lo extrañaba. Le aseguré que Jonathan nos estaría esperando hasta que llegara nuestro momento. Con el paso de los días, la panadería reabrió con un nuevo nombre en honor a Jonathan. Edwin y yo volvimos a juntarnos con frecuencia y, de vez en cuando, Lalo nos visitaba. Sin embargo, una vez él nos confesó algo perturbador: aún sigue viendo el espíritu de Jonathan vagar por su casa. Edwin también lo había mencionado antes, y, para ser honesto, yo mismo lo vi esa mañana en la panadería. Creo que hay reglas que uno debe aprender al estar en el más allá, reglas que espero que mi amigo Jonathan pueda contarme algún día. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco.